Hola Escorpio, bienvenido y bienvenida. Te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. Yo soy Sami y quisiera también que agradeciéramos todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora, hasta el día de hoy. También quiero agradecer las bendiciones que vienen para nosotros, porque yo sé que son millones de bendiciones las que tenemos nosotros represadas. Bueno, las cartas están que vuelan. Y bueno, y son millones de bendiciones hermosas. Si tú también estás convencido de esto, escribe hecho está en los comentarios de este video. Si tú te quieres comunicar conmigo para algún pedido de oración, para alguna consulta personalizada, lo puedes hacer a través de los comentarios del video, y para la consulta en la descripción del video hay un WhatsApp. Hay un link de un WhatsApp que puedes ingresar tú también para poderte comunicar directamente contigo. También te quiero invitar a que te suscribas a mis redes sociales en Facebook y en Instagram, y por supuesto aquí, que te suscribas al canal, le des like a este video y actives la campanita para recibir tus notificaciones. Recuerda que esta lectura tiene 3 partes. La primera parte para las parejas, no importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura en espejo. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, también te quiero pedir que si esa lectura no resuena contigo el día de hoy, por favor que la dejes pasar. Vamos a comenzar la lectura del día de hoy con un mensaje especial para todos ustedes de parte de sus hadas. Te dice, tu potencial es totalmente infinito. Bueno, no permitas que nada, ni nadie, ni siquiera tú mismo, permitas decirte que no puedes, que no sabes salir adelante. Tú puedes, tú tienes los dones, tú tienes las ganas, tú tienes el poder para salir adelante. Y si tú también estás convencido de esto, escribe en los comentarios del video: yo tengo el poder para superar cualquier dificultad. Puedes escribir: yo soy abundancia, yo soy poder, yo soy éxito, yo soy salud, soy amor, lo que tú quieras escribir en los comentarios de este video. Bueno, vamos ahora con la lectura para las personas que están en una relación en este preciso instante, en este momento. Vamos a ver qué siente por ti tu persona especial, qué espera de ti y qué piensa de ti tu persona especial. Y estas 4 siguientes cartas es lo que les espera a ustedes en la relación, muy posiblemente o posiblemente en un futuro más bien cercano, y también el consejo de sus guías espirituales. Vamos a ver qué me les dicen a ustedes las cartas el día de hoy. Tu persona especial es alguien muy celoso o muy celosa. Es una persona que la verdad tiene bastante desconfianza en perder lo que ha logrado en este momento contigo. Es una persona que está intentando romper con todos aquellos marcas que tiene en su corazón, en su alma, en su espíritu, por las relaciones pasadas que ha vivido anteriormente. Ya son relaciones que la verdad no han sido muy fructíferas para él o para ella, no le han traído nada bueno, ha sido bastante decepcionada con sus relaciones anteriores. Muy seguramente es una persona que tiene heridas de abandono de su niñez, de su pasado, y es algo que debe resolver. No es su culpa, pero sí es su responsabilidad solucionar esta situación. Es una persona que quiere hacer las cosas, que quiere seguir adelante contigo, pero que definitivamente esto no le permite. No solamente contigo, sino también con personas del pasado. No ha tenido buenas relaciones amorosas, las cosas no han terminado para él o para ella. ¿Qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial espera lo mejor de ti, espera que realmente contigo poder sanar todas estas heridas, pero mira, sí, contigo lo puede hacer, a tu lado, con tu ayuda, sí, pero realmente la persona responsable de hacerlo es ella o él mismo, ¿ya? La verdad es que tú lo puedes acompañar, la puedes acompañar en este trabajo, en esta situación, pero él o ella tiene que hacerse responsable de la situación que está viviendo, no solamente contigo, sino con las personas pasadas, y si no lo soluciona ahora, pues con las parejas que podría venir en su futuro. Bueno, ¿qué piensa de ti tu persona especial? Que eres una persona realmente echada para adelante, que soluciona cualquier problema y dificultad que se te presente, que tú no te arrugas, que tú eres una persona que realmente, mira, te ve con una fortaleza bastante buena, muy firme en todo lo que tú haces. Bueno, ¿qué me les espera a ustedes en un futuro más bien cercano? Bueno, la verdad es que se puede estar presentando la infidelidad de parte de uno de ustedes dos. Y bueno, esto podría ser como un arranque, no sé.
algo muy, muy pasional, algo, o sea, un encuentro como muy inesperado, muy pasional con una persona que podría estar desencadenando en algo bastante, bastante negativo para la relación de ustedes, porque podría, la persona que cometa que haga la infidelidad, que sea infiel con la otra persona, va a quedar como bastante afectada y van a comenzar a haber problemas entre ustedes, van a comenzar a haber bastantes, bastantes dificultades entre ustedes dos. Ya es decisión de ustedes o de la persona a la cual se le va a presentar esta oportunidad o esta eventualidad, bueno, decir que no, decir que no y definitivamente, porque si esto llegara a suceder, la relación de ustedes comenzaría a venirse para abajo, bueno, porque tal vez este encuentro íntimo con esa persona que aún no sale quién es, podría dejar cierta marca en la persona que ya en esta persona, en ti o en tu persona especial, porque aquí no me sale cuál de los dos es el que va a ser infiel. Vamos a ver qué me les dicen los angelitos en este momento. Dice que la relación de ustedes va a sufrir una transmutación, va a haber un antes y un después de esta situación que se les puede estar presentando a ustedes. Va a ser difícil, puede ser difícil, o también podría ser que ustedes tomen la decisión de con mucha sabiduría avanzar en la relación de ustedes sin necesidad de estarse tropezando, sin necesidad de que algo negativo pase en la relación de ustedes. Eso es muy, muy posible. Ya es como decisión, o como les digo, ya es decisión de la persona a la cual se le va a presentar esta oportunidad de ser infiel con el otro. Tomar la decisión y decir no, yo definitivamente quiero a la persona con la que estoy ahora, quiero hacer las cosas bien, quiero hacer las cosas bonito, y bueno, y no hacerlo. Bueno, también te dice en este momento las hadas que vayas a casa por ti. Bueno, es momento de estar con tu persona especial, no es momento de salir con otras personas, no es momento de dispersarse tanto, es momento de más bien compenetrarse ustedes dos, que ver una película, que de ir a bailar juntos, ir a comer juntos, viajar juntos. Este es el momento de ustedes dos, si quieren que la relación de ustedes avance a algo bonito, a algo totalmente positivo. Bueno, mira, por otro lado, por el mismo lado, podemos decirte que la carta de la tejedora del tarot egipcio te está diciendo que esto va a pesar mucho en la conciencia de la persona que cometa esta falta, este error de ser infiel con el otro. Va a ser algo que le va a pesar mucho, mucho y le va a mellar. Entonces, si eres tú, bueno, mucho cuidado con esa situación. Si es tu persona especial, bueno, ahí sí ya no podríamos hacer nada, porque ya sería decisión de él o de ella el rumbo que vaya a tomar con respecto a la relación de ustedes, ¿ya? O sea, quiero decir que si lo hace o no lo hace, ya es decisión de esa persona. Ni tú lo podrías impedir o animarlo o animarla a que lo haga. Ya es decisión de la persona a la cual se le va a presentar esta eventualidad. Bueno, ya... si tú quieres tal vez cambiar cosas, mejorar cosas en tu relación, te invito a que cultives tu vida espiritual en pareja y de forma individual también, y también que busques en YouTube una técnica que se llama tijeras de podar. Búscala y después me cuentas cómo te va con esto, pero hay que hacerle. Bueno, eso no es solamente la intención, sino hay que hacerle. Vamos a ver ahora la lectura para las personas que están solteritos y solteritas el día de hoy. ¿Qué me les dicen las cartitas a ustedes el día de hoy, mis queridos amigos y amigas? Bueno, estás queriendo cumplir sueños y deseos, pero mira que las cartas me dicen que tienes que cierto proyecto, cierto sueño que tú tienes, asesorarte bien, o sea, no lanzar las cosas así como a la loca, no, ¿cómo te digo? No comenzar un proyecto, no comenzar tal vez un negocio o alguna cosa sin haber evaluado primero, sin haber estudiado primero las cosas. Asesórate muy bien, tal vez a tu alrededor no hay personas que tengan mucha experiencia o que te puedan ayudar mucho en el proyecto o en la aventura que tú te estás queriendo encaminar en este momento, en este instante, pero sí pueden haber, o sea, puedes conseguir información en fuentes legales, fuentes fidedignas. También me están diciendo las cartas que hay personas en tu familia que te podrían estar ayudando con este proyecto que tú quieres emprender en este momento, en este instante. Bueno, ¿qué te viene a ti en un futuro más bien cercano, mi querido amigo y amiga? Mira, cierta depresión por algún asunto que tal vez no vaya a resultar de la manera que tú quieres, pero muy posiblemente es este proyecto que tú lo dejas como que comience a funcionar, pero no de una manera que ¿cómo te digo?
que todo esté en orden, que todo esté en regla, que hayas investigado absolutamente todo. Si lo haces, bueno, las cosas resultan muy bien, te evitas de cualquier pérdida económica que tú puedas estar teniendo, pero tienes que investigar muy bien, ser muy prudente también a la hora de comunicarle, de comentarle a otras personas este proyecto que tú tienes, este sueño que tú tienes. A veces, bueno, digo que las personas generalmente no tienen la mala intención como de estropear las cosas, pero si le cuentas a demasiadas personas todo lo que vas a hacer, todos tus sueños, todos tus proyectos, bueno, el pensamiento del uno, el pensamiento del otro comienzan a influir. Más bien, en lo posible, hazlo tú en tu intimidad. Recuerda que hay una palabra en la Biblia que dice que cuando tú vayas a orar, vayas a tu intimidad, en solo, en secreto. Eso también aplica para los sueños y proyectos, y que el Señor te recompensará en público, en medio de los demás. Vamos a ver qué te dicen las cartas de los ángeles el día de hoy. Mira, te dice que la naturaleza te dará vitalidad. Tal vez te estás sintiendo como muy bajoneado o bajoneada en estos días, poquito de energía, has trabajado mucho, tal vez no estás durmiendo bien, no estás comiendo bien, tal vez te estás preocupando demasiado. Es momento de ir, si no puedes unos días, buenos unas horas, a Madre Tierra para que retomes energías, para que puedas sanar y seguir adelante. Bueno, por otro lado, el tarot egipcio me dice que te marca la victoria con estudio, con paciencia, con información, con datos claros, con datos firmes. Tú vas a tener la victoria. Definitivamente te viene algo bueno, algo maravilloso, pero tienes que informarte bien y fundamentar bien todo aquello que tú quieres ejecutar. Les pido disculpas por la lluvia si suena mucho. Por otro lado, te dicen las hadas en este momento, en este instante, que no tengas miedo de cantar, no tengas miedo de decir verdades, no tengas miedo de expresar tus ideas. Tú tienes una capacidad enorme para crear, eres muy creativo, eres una persona muy inventiva, echada para adelante. Si tú también crees esto y estás convencido de esto, escribes: yo puedo, yo soy éxito, yo soy abundancia. Bueno, ha sido la lectura para ustedes que están solteritos y solteritas. Yo sé que ustedes pueden con cualquier cosa que se me les presente. No se me amilanen, no se achicopalen, pidan información, péguense en sus guías espirituales también, que ellos los pueden ayudar en cualquier situación que ustedes estén presentando ahora, y no solamente en cuestiones de dinero y en cuestiones de proyectos, sino en cualquier aspecto de su vida. Yo sé que ustedes tienen la capacidad, tienen la voluntad y tienen la firmeza para hacer cualquier cosa que se les presente en sus vidas. Bueno, ahora vamos con las personas que me preguntan en este momento, en este instante, por su economía. Vamos a ver qué te dicen las cartitas a ti en cuanto a tu economía el día de hoy. Bueno, en cuanto a tu economía, estás teniendo como muchas dudas acerca de cierto proyecto que tú quieres realizar, pero es como una etapa de la cual tú sales bastante reforzado, reforzada. Habías tenido como que demasiadas pérdidas en tus negocios, en tus inversiones, pero mira que las cartas me dicen que esto también se refiere mucho a los problemas y dificultades que tú hayas estado pudiendo tener con personas de tu entorno. Hay personas que realmente no te están beneficiando absolutamente para nada, y en lugar de ayudarte, de colaborarte a salir adelante en la situación que tú estás presentando en cuanto a tu economía, bueno, como que te hunden mucho más y más. También me dicen las cartas en este momento que cuides tu salud mental, tu salud emocional, porque la verdad es que esto, tal vez pérdidas o no ver las cosas muy claras con respecto a tu economía, están mellando tu salud física, tu salud mental, tu salud emocional. Entonces cuida también esto, que todo no tenga que ser trabajo para ti, y darte también un poquito de tiempo para ti mismo. Te dicen por este lado los ángeles que la serenidad es tu fortaleza. Entonces en este momento, si estás muy desesperado, muy estresado, bueno, por eso no puedes tomar buenas decisiones, por eso se te hace como tan difícil ver la verdad, ver la realidad de las cosas. Ve a Madre Tierra, pégate de tus divinidades, hazte la novena de Santa Marta, baños dulces, baños amargos, bueno, lo que a ti te suene para poder subir tu vibración. Ríe, canta, practica cualquier deporte, cualquier actividad que te permita seguir adelante. Vamos a ver qué te dice el tarot egipcio en este momento. Bueno, te habla que acerca de esas discusiones que tú puedes estar teniendo con estas personas es algo totalmente temporal.
Sigue adelante con tu vida, con tus proyectos, con tus sueños y verás que todo se soluciona. Por otro lado, las hadas me dicen que debes tomar el control de tu vida económica, de tus sueños, de tus proyectos. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad.